Bueno, ahora hablaremos del desempleo bajo la teoría marxista. El desempleo es aquella situación de ocupación en la cual personas deseosas de trabajar no encuentran un empleo correspondiente. Debemos analizar quizás un poco el desempleo históricamente. Para ello, vamos a ver cómo era el desempleo en la edad primitiva. En esa época, todas las personas trabajaban para sobrevivir, ya sea individual o colectivamente. No había desempleo y lo más parecido al desempleo eran aquellas personas que se dedicaban a un trabajo improductivo. Ahora, en una sociedad feudal, eh, los siervos trabajaban para sobrevivir y no se concebía la idea de que una persona que no perteneciera a la nobleza pudiera sobrevivir sin trabajar. ¿Qué tienen en común estas dos sociedades? Bueno, que el trabajo era sinónimo de sobrevivencia, mientras que el desempleo, y lo digo entre comillas, era sinónimo de hambre o muerte. ¿Por qué entre comillas? Porque no existía el término como tal. Sin embargo, en una sociedad avanzada como la actual, la propiedad de los medios de producción limitadas a los bienes materiales hacen que el trabajo reciba una remuneración por parte de las personas propietarias de los medios de producción. Ahora, los empleadores ven la remuneración del salario, la remuneración del trabajo, como un costo en el proceso de producción. Sin embargo, los trabajadores ven esa remuneración del trabajo como un medio para poder ganarse la vida. El desempleo, como consecuencia, es el conflicto de intereses que se da entre los trabajadores y los empleadores. Dicho lo anterior, debemos analizar el desempleo en el modelo marxista partiendo del análisis de la mercancía. Pero ¿por qué partiendo del análisis de la mercancía? Bueno, porque es esta la razón por la cual el sistema capitalista se desarrolla. En la mercancía se encuentran implícitas muchas circunstancias que las vamos a ir viendo poco a poco. La primera es que la mercancía posee un valor de uso y también posee un valor de cambio. El valor de uso se refiere a las propiedades físicas que tienen los artículos, mientras que también existe un valor de uso que se refiere a la utilidad. Refiriéndonos a las propiedades físicas, ahí podía entrar la teoría objetiva del valor, mientras que la utilidad, que es un aspecto más subjetivo, se refiere a la teoría subjetiva del valor. Ahora, regresando a la parte de abajo, toda mercancía tiene un valor de cambio. Este valor de cambio se puede dar a través de dinero o a través de otra mercancía. Es entonces en este punto donde nosotros podemos decir, bueno, dado que una mercancía tiene un valor de cambio, se obtiene dinero, pero ¿cómo puedo yo obtener una mercancía a través de otra mercancía? Bueno, entonces existe una medida homogénea para el intercambio de mercancías. Para poner esto en un ejemplo más comprensible, supongamos que una persona cambia un anillo por 3 pares de zapatos. Ahora surge una pregunta. ¿Qué es lo que hace que los 3 pares de zapatos equivalgan a un anillo? ¿O cómo el anillo tiene el valor de 3 pares de zapatos? Surge esta pregunta. Ahora, para responderla hay que analizar cuáles son los aspectos que tienen en común estas mercancías. ¿Cuáles son ese aspecto que hace que ambas mercancías, al ser totalmente diferentes, tengan un valor? Bueno, la respuesta es que ambas mercancías tienen trabajo. Ese trabajo es el que tienen ambas mercancías y ese trabajo es una medida homogénea que tienen todas las mercancías. Pero el trabajo también se divide en trabajo concreto, que el trabajo concreto es aquella habilidad que tiene el trabajador para desarrollarse, es aquella destreza que tiene el trabajador para crear una mercancía.
Mientras que también existe el trabajo abstracto. Este trabajo abstracto se refiere al gasto de energía física y mental que hace una persona para poder desarrollar una actividad. Bueno, dicho lo anterior, el trabajo concreto genera un valor de uso. ¿Por qué? Porque al crearse la mercancía o el fin del trabajo, este genera un valor de uso que ya lo vimos anteriormente. Pero el trabajo abstracto, el gasto de energía física y mental es la que le genera valor a las mercancías. Entonces, en común decimos que el trabajo, toda mercancía posee un trabajo y esta es una medida homogénea de valor. También tenemos que el TTI es el tiempo de trabajo individual, es el trabajo abstracto, es decir, la cantidad de bienes que puede producir una persona medida en una escala de tiempo. Pero también tenemos algo muy importante, que las mercancías se intercambian según el tiempo de trabajo socialmente incorporado en ellas. ¿Cómo se mide el tiempo de trabajo socialmente necesario? Bueno, este es, como su nombre lo dice, socialmente necesario. Es decir, yo no voy a decir que una mercancía tiene muchísimo más valor por el tiempo que se requirió trabajarla. Por ejemplo, la elaboración de una silla. La elaboración de esta silla para una empresa puede ser de un día, en todo lo que se pone en la mesa, la madera, el hierro si lo necesita y se hacen los moldes y se colocan las piezas. Para una empresa puede tardar un día, pero para un carpintero posiblemente para él trabaje 2 o 3 días para poder hacer la silla al mismo eh, ritmo. Sin embargo, el que haya tardado 3 días en hacerla no significa que su trabajo vale más en términos monetarios. Sí tiene más valor en términos abstracto porque se generó en mayor tiempo, pero el valor de uso de esa mercancía sigue siendo igual. Entonces vemos acá la diferencia. Este valor, el trabajo abstracto le generó valor a la mercancía. Es una mercancía muchísimo más valiosa. Pero el trabajo concreto, que es decir, la habilidad para poder desarrollar esa silla, generó un valor de uso, el cual es indiferente entre la persona que lo hizo en 3 días y la persona que lo hizo en un día. Es el mismo valor de uso el que se le va a dar a la silla. Sin embargo, una tiene muchísimo más valor que la otra. Pero ambas se, se intercambian en el mercado por un valor. Ese es el valor socialmente necesario. Es decir, el valor que la gente acepta por esa mercancía. Esto nos lleva inevitablemente a analizar la ley del valor. Bueno, hemos partido de la situación de que el tiempo de trabajo individual sea mayor al tiempo de trabajo socialmente necesario, nos genera pérdidas. Esto nosotros ya lo vimos en el ejemplo anterior. La persona que se tardó 3 días en, en crear una silla y tuvo pérdidas, mientras que la persona que se trató un día o la empresa que se tardó un día porque su tiempo de trabajo individual es menor al tiempo de trabajo socialmente necesario, pues ella obtuvo ganancias. Si retomamos el ejemplo anterior, la persona que trabajó 3 días y la otra persona trabajó un solo día y el tiempo de trabajo socialmente necesario es de 2 días, la persona que trabajó 3 días tuvo pérdida. ¿Por qué? Porque requirió más tiempo para poder trabajar, para poder crear el artículo. Mientras que la persona que trabajó solamente un día, el tiempo de trabajo socialmente necesario al ser 2 días, obtuvo 2, obtiene una ganancia de +1, que se refiere a que pudo vender esa silla más rápido porque ya tenía 2 para vender y esta persona solamente tuvo 1. Esto es en el contexto de las empresas mercantiles o en el mercado mercantil. Pero, ¿cuál es la única forma de expresar el valor de las mercancías? ¿Cómo se expresa? Bueno, es el dinero. El dinero es la forma única de expresar el valor de las mercancías y se denota mediante la situación dinero-mercancía. Pero, mediante el análisis de la circulación del dinero veremos cómo se genera valor y para eso nos vamos a auxiliar de la siguiente forma. Dinero
mercancía, dinero prima. Ahora, vamos a analizar cómo se da la circulación del dinero. Bueno, tenemos la siguiente fórmula: dinero, medios de producción, fuerza de trabajo, mercancía y nuevamente dinero. La primera relación se da en esta área, en el mercado. El dinero compra medios de producción y compra también fuerza de trabajo. Esto nos lleva a la segunda relación. Los medios de producción y la fuerza de trabajo, al interactuar en el proceso de producción, generan una mercancía. Y nos llevan también a la tercera parte, que es decir, la mercancía, una vez creada, se lleva al mercado y se intercambia por dinero. Hemos visto cómo se da la circulación del dinero y vamos a analizar también la siguiente parte. El dinero, cuando compró medios de producción y fuerza de trabajo, hizo un intercambio igual, es decir, exactamente igual. El costo no cambió, el valor de los artículos no cambió. Sin embargo, en el proceso de producción, cuando los medios de producción y la fuerza de trabajo actuaron, generaron una mercancía. Sin embargo, la mercancía creada tiene más valor que cuando se compró. Los medios de producción transmiten un valor, solo transfieren su valor, mientras que la fuerza de trabajo es la que le generó ese valor a las mercancías por el uso de su trabajo abstracto, le generó valor, pero ese valor se lo tradujo a la mercancía, donde esta mercancía tiene un valor muchísimo mayor que inicialmente. Luego tenemos la tercera fase, que es la venta, podemos decir la venta. En esta venta, esta mercancía es cambiada por dinero, pero es cambiada por un dinero equivalente al valor de la mercancía. Entonces nosotros podemos ver acá que el valor de las mercancías es transmitida mediante el proceso de producción en esta área, cuando los medios de producción y la fuerza de trabajo interactúan y generan mercancías. Es acá donde se genera el valor de las mercancías y no acá, porque acá solamente se ve reflejado ese incremento del valor de las mercancías, pero es generado acá y lo genera la fuerza de trabajo a través del trabajo abstracto que genera el valor de las mercancías. Ahora, regresemos a la ley del valor. Hemos analizado ya la circulación del dinero y podemos ver cómo se obtiene el valor y también podemos deducir cómo se generó el valor. Pero vamos a utilizar la siguiente fórmula que nos indica que la ley del valor va a ser igual a C más B por PL. C significa capital constante o medios de producción, ¿sí? La B significa el capital variable o fuerza de trabajo. Y la PL significa plusvalía, que significa o que quiere decir el excedente del que se apropia la empresa capitalista en el proceso de producción. Dicho lo anterior, la plusvalía se divide en plusvalía absoluta y plusvalía relativa. La plusvalía absoluta es aquella donde se incrementa la jornada de trabajo, pero no se incrementa en igual medida el salario de los trabajadores. Mientras que la plusvalía relativa es aquella que incrementa la productividad de los trabajadores sin ver alterado su nivel de salario. Dicho lo anterior, se nos dan tres relaciones fundamentales. La primera es la tasa de explotación, representada por la plusvalía prima, que quiere decir y está compuesta por la plusvalía entre el capital variable o el nivel de trabajadores o el número de contratación de personas. La segunda relación es la composición orgánica del capital, representada por C', que nos quiere decir el capital constante entre el capital variable. Si queremos verlo de otra forma, los medios de producción entre la fuerza de trabajo. Y tenemos la tercera, que es la tasa de ganancia, representada por G', que es igual a la plusvalía entre el capital constante más el capital variable, o la plusvalía mediante los medios de producción y la fuerza de trabajo, el gasto en medios de producción y fuerza de trabajo.
Ahora, hay que recordar lo anteriormente dicho, que si queremos reducir el tiempo de trabajo individual para poder obtener una ganancia, nosotros debemos verlo acá, la tasa de ganancia. Si queremos incrementar la tasa de ganancia, es decir, que esto sea mayor, obviamente debemos aumentar la tasa de plusvalía. Entonces, la tasa de plusvalía nosotros la podemos ver acá. ¿Cómo? ¿Qué método vamos a utilizar para incrementar la tasa de plusvalía? Bueno, lo vamos a analizar. Tenemos dos formas para incrementar la tasa de plusvalía: la plusvalía absoluta o la plusvalía relativa. Veamos, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos la plusvalía absoluta? Es decir, incrementar la jornada de trabajo de las personas. Obviamente esto nos va a llevar a aumentar la plusvalía, pero de manera absoluta. ¿Cómo? El incremento de la jornada de trabajos incrementará las horas laborales. Estas horas laborales obviamente deben ser pagadas a los trabajadores. Sin embargo, ese aumento de horas laborales afectará negativamente el estado de ánimo de los trabajadores. Muchos no trabajarán de forma agradable, otros disminuirán la calidad de productos que generarán y otros simplemente decidirán no hacerlo, no trabajar. Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, hay que mencionar también que en esta plusvalía absoluta también en cierta medida se incrementan los costos a nivel general por el pago de horas extras y la adquisición de maquinaria, etc. Ahora, ¿qué pasaría si nos vamos a incrementar la plusvalía de manera relativa? Bueno, en este aspecto nosotros contrataríamos o mejoraríamos nuestros niveles técnicos, es decir, incrementar la tecnología o mejorar nuestro sistema de producción con el fin de mejorar la productividad de los trabajadores. Esto nos llevaría a que las personas obtengan muchísimo más rápido el costo de su salario y aumentaría la tasa de explotación. Es decir, si nosotros aumentamos la tasa de explotación con respecto al capital variable, obviamente tendremos una mayor ganancia. Nosotros tendremos una mayor ganancia. En resumen, si nosotros queremos disminuir el tiempo de trabajo individual para obtener una ganancia, nosotros tenemos que utilizar la plusvalía relativa mediante un avance tecnológico. Este avance tecnológico nos dará las herramientas para que nosotros podamos obtener un mayor nivel de ganancia, que es el fin de toda empresa. Luego, hay que recordar que el sistema capitalista en sí nos va a obligar a avanzar técnicamente en nuestros procesos de producción, ¿sí? Para mejorar nuestra competitividad en el mercado y también para mantenernos en el mercado, para no ser absorbidos por la competencia, para no ser desplazados por la competencia que sí obtenga avance técnico. Si nosotros nos quedamos así como estamos, sin mejorar nuestro avance técnico, nosotros podríamos ser desplazados. Poniendo un ejemplo un poco más concreto, imaginémonos dos empresas que trabajan en cierto artículo de ropa. Las empresas que quieran aumentar su tasa de explotación mediante plusvalía absoluta incrementarán tiempo de trabajo, incrementarán horas laborales de sus empleados, pero esto los llevará a que aumenten en poca medida su nivel de producción. Pero una empresa que decide hacerlo por el lado de la plusvalía relativa, incrementando su nivel de producción por avances técnicos o tecnológicos, incrementará la productividad de sus trabajadores y comparando ambas empresas, la que generó avance técnico o avance tecnológico es la que mejoró su proceso de producción y podrá mantenerse en el mercado y evitar ser desplazado. Pero este desplazamiento que puede generar nos va a llevar a dos cosas: un conflicto entre el trabajo obrero y el trabajo mecánico. Si nosotros tenemos en cuenta que al incrementar el avance técnico mejoramos nuestro nivel de producción, hay personas que no van a necesitar ser contratadas. Hay personas que no van a ser necesarias porque el trabajo mecánico hará el trabajo que ellos harán. Por ejemplo,
Nosotros podemos ver esto en una manera muy sencilla y muy clara. En una maquinaria de, por ejemplo, de ropa, si se obtiene trabajo obrero mediante las personas que hacen sus costuras y todo. Pero si incrementamos eso mediante procesos mecánicos, es decir, máquinas que hagan el trabajo de 2 o 3 personas, este proceso de producción será muchísimo más eficaz que un trabajo obrero de personas con trabajos manuales, que hagan sus costuras a mano sin ningún artículo o herramienta que les ayude a ser más eficientes. Entonces, obviamente, acá la gente preferirá o los capitalistas preferirán el trabajo mecánico porque esto les permite trabajar por mucho más tiempo sin ver afectados mecanismos como las enfermedades, mecanismos como la necesidad del descanso. Las máquinas no necesitan descanso, sí necesitan mantenimiento, pero comparado con los costos, si lo vemos mercantilmente, una persona que sufre algún accidente, sufre de enfermedades, las máquinas pueden ser reemplazadas y cambiadas rápidamente, mientras que las características de las personas no. Entonces, obviamente, las empresas capitalistas preferirán el trabajo mecánico. Esto definitivamente nos llevará al desempleo. Un desempleo que no es causa de ciclos económicos. Un desempleo que no es causado por oferta o demanda. Es un desempleo. Y Marx considera que el desempleo es una característica del sistema capitalista de producción. Es decir, el desempleo es inherente al sistema capitalista de producción. El desempleo es inevitable en el sistema capitalista de producción. ¿Por qué? Porque el fin último es obtener el mayor número de ganancias posibles y para ello utilizarán la plusvalía relativa mediante el avance técnico en el trabajo mecánico, mejorar la productividad por el aumento de tecnologías. Esto definitivamente nos llevará al desempleo. Marx también dice que este desempleo sirve como mecanismo para mantener el nivel de salario bajo. Si el desempleo es alto, no habrá posibilidad para que las personas que sí estén trabajando puedan incrementar su nivel salarial. Es decir, este desempleo tiene doble acción. La primera es que es una característica del sistema de producción y segunda, que sirve como método para mantener el salario de los trabajadores en un nivel bajo. ¿Cuál es la respuesta o cuál es la solución que brinda Marx al desempleo? Bueno, Marx nos dice que para eliminar el desempleo es necesario el cambio de modelo económico capitalista por uno alterno.